Hola a todos, muy buenos días. Me llamo Olga Chesnokova, soy doctora en Filología Románica, profesora del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Desde Moscú reciban ustedes mis mejores saludos. Es un honor para mí compartir con ustedes el día de hoy mis estudios del folclore ruso desde sus orígenes hasta este desafortunado momento de nuestra historia, que es la pandemia de COVID-19. Primero, les quiero contar un cuento popular ruso muy famoso. Se llama La gallinita pinta. Érase que se era una pareja de viejecitos, un hombre y su mujer, que vivían solos en el campo. Eran pobres, pero tenían una gallina. La gallina era pequeñita, pinta y muy bonita. Una vez, la gallina puso un huevo, pero no un huevo cualquiera, sino un huevo pequeñito de oro reluciente. El hombre quiso romperlo y no pudo. Su mujer también intentó hacerlo y tampoco pudo. De repente, por la mesa pasó corriendo un ratón y golpeó el huevo con su cola, haciéndolo caer. Al caer, el huevo se rompió en pedazos. Viendo esto, los viejecitos se pusieron a llorar desconsoladamente. Entonces, la gallinita les dijo, cacareando: «Consuélate, viejito, no llores, viejita, que yo os pondré otro huevecito, pero esta vez no de oro reluciente». Creo que todos conocemos la fábula de Esopo, la gallina de los huevos de oro, gracias a la obra de Félix María de Samaniego. Un granjero y su esposa, nos cuenta esta fábula de Esopo, tenían una gallina que ponía un huevo de oro cada día. Supusieron que la gallina debería contener un gran terrón del oro en su interior, y para tratar de conseguirlo de una sola vez, la mataron. Haciéndolo así, pues, encontraron, para su sorpresa, que la gallina no se diferenciaba en nada de sus otras gallinas. El par de ingenuos, esperando llegar a ser ricos de una sola vez, se privaron en adelante del ingreso del cual se habían asegurado día por día. La moraleja de esta fábula es la siguiente: nunca destruyas por ninguna razón lo que buenamente has adquirido y te está proveyendo de bienestar. A diferencia de la fábula de Esopo, perdón, esta historia sobre la gallinita pinta no tiene moraleja, no castiga la ambición, no premia ni premia la paciencia, y no ofrece mayor recompensa que la esperanza de satisfacer el hambre. A pesar de esto, el cuento persevera en su popularidad a lo largo de los años y a través de la convulsiva historia del pueblo ruso. También encierra una implícita lección. El campesino ruso, o incluso el pueblo ruso, se conforma con lo que ya tiene, aunque sea la pobreza. Y si falta el pan o el huevo, la ilusión de tenerlo algún día es alimento suficiente. Es posible que esta resignada aceptación
conforme el sustrato del temperamento ruso, que según algunos se explica por el clima y la naturaleza. En Rusia, las personas llevamos una vida relativamente lenta y tranquila. Para sobrevivir en el frío, los rusos tenemos que conservar y acumular la energía. Y sobre todo, contamos el uno con el otro. Una cabeza piensa bien, pero dos mejor, dice el famoso refrán ruso que recomienda tomar decisiones juntos y sobrevivir juntos. Desde la niñez se suele enseñar y aprender que el pronombre personal yo, aquí lo vemos en la diapositiva, ya, en ruso, es la última letra del alfabeto. Y también podemos comprobar que de veras la última letra de nuestro alfabeto ruso es la letra ya, que corresponde al pronombre personal en ruso, ya que es yo. Este inconsciente afán de borrar el pronombre personal se extiende a otros rasgos del pensamiento tradicional. Incluso gramaticalmente se mitiga el individualismo. En ruso normalmente se dice «мне хочется» en vez de «я хочу», o sea, me apetece en lugar de yo quiero. Y la posesión no se establece directamente. Existe el así llamado genitivo de posesión, con el que empiezan cualquier curso de idioma ruso para extranjeros. Entonces, en ruso literalmente decimos cerca de mí hay, en vez de yo tengo. La comunidad traza el contorno de la vida familiar y la personalidad del ruso. Esta idea fundamental permea el folclore ruso, que como el folclore de cualquier otro pueblo es una fuente inagotable para conocer su pensamiento tradicional, su sabiduría y su don de observación. El folclore muestra cómo se debe vivir, en qué consisten tanto la felicidad como la desdicha y cómo se paga por los errores. El folclore universalmente incluye los cuentos y el refranero. Ambos son pulidos por el pueblo con cambios y añadiduras en los detalles, pero con una estructura que permanece intacta. Su contexto y visión del mundo están determinados por oposiciones binarias: bueno, malo, verdad, mentira, cielo, tierra, derecha, izquierda, números faustos e infaustos, etc. Contraposiciones que también están reflejadas en las supersticiones. En el folclore, el antagonismo básico lo constituyen el bien y el mal, aunque lo bueno siempre debe prevalecer sobre lo malo. A pesar de los rasgos universales, el folclore nacional muestra precisamente las particularidades del modo de vida de su pueblo creador y de su medio ambiente. Es a la vez reflejo y testimonio de los pormenores de la vida cotidiana, los accidentes geográficos locales y los típicos procesos laborales. Tampoco es una estructura fija y estática. Se desarrolla en diversas actividades, lo que vamos a ver y a comprobar después. En esta diapositiva vemos cómo están relacionados el folclore y la literatura. Desde el punto de vista de la forma, punto de vista expresado y cambios. En esta tabla vemos que el folclore tiende a la forma oral, mientras que los textos literarios tienden a la forma escrita. El punto de vista expresado en el folclore es el punto de vista colectivo o anónimo, mientras que cualquier texto literario, por supuesto, tiene su autor. En cuanto a los cambios,
En el folclore los cambios son posibles y en realidad obligatorios. Es un fenómeno universal que se observa en el folclore de cualquier pueblo. Y en cuanto al texto literario, si no se trata de la intertextualidad, los cambios son imposibles. Bueno, ¿qué influyó en el carácter ruso y en nuestro pensamiento tradicional como tal? Mi país se llama Rusia, que es la evolución de la denominación Rus. Desde sus orígenes como Estado en el siglo IX después de Cristo, usada hasta el siglo XVII, cuando pasó a llamarse Rusia. Después de la desintegración de la Unión Soviética, surgió un nuevo gentilicio, Россияне, que aparece en la diapositiva, para referirse a nosotros, a los habitantes de la Federación de Rusia. En los siglos IX, XII, era conocida como la Rus de Kiev. Kiev es actualmente la capital de Ucrania, pues se formó como estado alrededor del Principado de Kiev. La universalmente conocida máxima que preguntando se puede encontrar el camino, en lenguas románicas menciona a Roma. Preguntando se llega o se va a Roma. Kilanga a Rom va. Kilingua a Roma va. Y en ruso se interpreta como si lengua has, a Kiev llegarás. En los siglos X y XI, la Rus de Kiev se convirtió en el estado más grande de Europa y uno de los más prósperos, gracias al comercio diversificado tanto con Europa como con Asia. El descubrimiento de las nuevas rutas comerciales con el este en el tiempo de cruzadas contribuyó al descenso y la fragmentación de la Rus de Kiev a finales del siglo XII. Los rusos somos un pueblo eslavo y nuestra lengua pertenece a las lenguas eslavas orientales. Nuestra grafía se llama cirílica, en honor al monje Cirilo, que con su hermano Metodio, los dos conocidos como los apóstoles de los eslavos y canonizados por la Iglesia Ortodoxa, inventaron en el siglo IX el alfabeto cirílico eslavo, que modificado de una u otra forma usan muchas naciones eslavas. Las lenguas más afines al ruso son el ucraniano y el bielorruso. Las menciones iniciales sobre los eslavos datan del primer milenio después de Cristo. Los pueblos eslavos orientales empezaron a vivir entre el mar Báltico, el Dnieper, el Danubio y la región adyacente a la fértil región de Tierra Negra, la más importante en la agricultura. En las regiones de así llamadas tierras negras y en las estepas son frecuentes las sequías. Debido a su tamaño, Rusia muestra tanto monotonía como diversidad. Su geografía, su clima, su vegetación y suelos abarcan grandes distancias. De norte al sur, de la llanura de Europa Oriental, se da una secuencia de tundra, bosques de coníferas, taiga, bosques mixtos, praderas, estepa y semidesierto, la franja del mar Caspio, con cambios en la vegetación que reflejan los grandes cambios en el clima. Siberia tiene una secuencia similar, aunque sin taiga. Rusia tiene 40 reservas de biosfera reconocidas por la UNESCO y 8 áreas naturales declaradas Patrimonio de la Humanidad. Los rusos siempre hemos adorado los ríos. En el pensamiento tradicional, el río Volga es la madre. El río Amur, que corre a lo largo de la frontera de Rusia con China,
es el Padre. Hay muchos lienzos bellísimos que encarnan esta actitud especial de los rusos hacia los ríos. Por ejemplo, el Dnieper en la mañana de Arkhip Kuinche. Los eslavos en el Dnieper por Rerich. La misa vespertina por Levitán. Los ríos tradicionalmente han sido divinizados y también personificados. En los cuentos populares, los ríos hablan, discuten y son favorables u hostiles al hombre. Los espíritus de los ríos, hay muchos espíritus de los ríos, pero se manifiestan a través de Bodianui, cuyo nombre alude a la palabra rusa vada, agua, y las rusalcas o sirenas. En esta diapositiva vemos el famoso cuadro de Iván Kramskoy. Los ríos rusos suelen tener la orilla izquierda llana y la orilla derecha alta, en la que se construyen las ciudades. Moskva en ruso, está construida sobre el río homólogo, Moscova. Los inviernos en Rusia son largos y las horas del sol durante el día son pocas. Para sobrevivir se necesita trabajo tenaz y ver la vida como una lucha a muerte contra la naturaleza. A lo largo de la historia, en estas condiciones sobrevivían y persistían solamente las personas pacientes y prudentes que tenían sentido común y mucho pragmatismo. Había que aprender a trabajar intensivamente durante un periodo muy corto. Eso se refleja en el canon ruso de la belleza femenina, como la sangre y la leche. O sea, la mujer debe tener la tez blanca como la leche y las mejillas coloradas como la sangre, desde antaño considerados signos inequívocos de buena salud y la capacidad para trabajar. El canon ruso de la belleza masculina está estampado en la expresión «Kasaya sajen в плечах», literalmente «curvo en los hombros». Sajen es una medida rusa antigua equivalente a 2,48 metros. La expresión significa que el hombre debe ser alto y ancho de espaldas, aunque sangre y leche también puede atribuirse al hombre. La mentalidad rusa se formó también debido a un factor geopolítico muy importante, que es la vida entre el bosque y la estepa. El bosque se opone en el pensamiento tradicional al campo abierto. El bosque daba madera para construir las casas, proveía la comida y salvaguardaba de los animales. Pero era ahí donde vivían las fieras salvajes. En el folclore ruso, el bosque personifica el temor y la hostilidad. Generalmente se le denomina intransitable. Está plagado de peligros y espíritus malignos. Uno de estos espíritus, medio hombre, lo vemos en la diapositiva, medio animal, se llama Lieshi. Su nombre está etimológicamente relacionado con la palabra rusa les, que quiere decir bosque. Vamos a ver cómo muestra el bosque el famoso paisajista ruso Iván Shishkin. Los lienzos que aparecen en la diapositiva se llaman El Pinar y Una mañana en el Pinar. Otro accidente geográfico ruso importante es la estepa. Es un territorio llano donde predominan las hierbas bajas de vegetación herbácea propia de climas extremos y escasas precipitaciones. La estepa en el pensamiento tradicional ruso es también un espacio peligroso. De ahí muchas veces los rusos fueron agredidos por los enemigos de origen turco al principio. Danzas de Polovtsy
es el fragmento musical más conocido de la ópera El Príncipe Igor de Alexander Borodín, basada en el argumento del Cantar de las Huestes de Igor, obra enmarcada en la estepa y cuyo contexto es la victoriosa invasión de una tribu turca con el posterior aprisionamiento de Igor. Precisamente desde las estepas, la Rus fue agredida por los tártaros mongoles y entre 1243 y 1480 fue conquistada por ellos. Cerca de la mitad de la población rusa pereció durante esta invasión. De ahí proviene el refrán: peor que un tártaro es la visita de alguien no convidado. Por otro lado, las estepas se asociaban con la vasta alma rusa, no domada por la voluntad de nadie. Al mismo tiempo, las estepas sin fin y sin límite provocaban la soledad y la angustia. Los amplios espacios de las estepas engendraron tales rasgos del carácter ruso como ser contemplador, soñador y no querer cambiar nada. El trabajo no es el lobo o no es un lobo, no se irá para el bosque, dice el famoso refrán ruso. En este lienzo aparece en esta diapositiva aparece el famoso lienzo de Víctor Vaznetsov, Tres bogatires. Los bogatires son precisamente los que guardan la frontera entre la estepa y los bosques. Hay varias versiones sobre la etimología de la palabra bogatir. Además de su posible origen turco, es curioso que las palabras rusas Dios, bogatir y riqueza se asemejen fonéticamente y por lo visto tengan la misma alusión a Dios. Un bogatir es un héroe guerrero medieval comparable con el caballero andante de la Europa occidental. Los bogatires más famosos son Ilya Muromets, Alyosha Popovich y Dobrin Nikitich, que forman la célebre triada de héroes épicos. El género del folclore ruso de los siglos XI-XVI, que relata las historias de los bogatires, se llama belinas. Tradicionalmente eran recitadas o cantadas al son de una gusla, antiguo instrumento popular ruso de cuerda. Ilya Muromets es el más grande de los bogatires. Su nombre y su mote, que es el gentilicio, se traducen como Elías de la ciudad de Murom. Se distingue por la fuerza física, es curvo en los hombros, y la espiritualidad y el esmero por la protección de los desamparados. De acuerdo con la leyenda, Ilya era el hijo de un granjero y nació en la villa de Karacharovo, cerca de la ciudad de Murom. Sufrió una seria enfermedad en su juventud y fue incapaz de andar hasta la edad de 33 años, tiempo que pasó acostado, y también lo vemos en la diapositiva, sobre el horno de su choza campesina. A la edad de 33 años fue curado milagrosamente por dos peregrinos. Un caballero moribundo le otorgó poderes sobrehumanos. Elías se dirigió a la ciudad de Kiev para liberarla de la idolatría y servir al príncipe Vladimiro el Hermoso Sol. En su camino, él solo defendió la ciudad, una ciudad, ¿no?, de la invasión de los tártaros mongoles, y el gobernante local le ofreció el puesto de caballero, pero Ilya declinó permanecer en la ciudad. En los bosques de Briansk, Ilya mató al monstruo bandolero ruiseñor. Lo vemos en esta diapositiva. En Kiev, Ilya se hizo el jefe de los bogatires de Vladimiro I de Kiev y defendió la Rus de Kiev de numerosos ataques de la gente de la estepa. Generoso y recto, pero también temperamental, Ilya arrasó todos los campanarios de las iglesias de Kiev
cuando el príncipe Vladimiro no lo invitó a una celebración, pero rápidamente se apaciguó cuando Vladimiro lo mandó llamar. Por cierto, Vladimir, cuyo nombre significa el que posee el mundo, fue el introductor del cristianismo en Rusia, por lo que fue llamado el cristianizador. Ilya Muromets se convirtió en sinónimo de un gran poder físico y espiritual, así como en el símbolo de la integridad y la dedicación a proteger la patria y sus compatriotas. Es sujeto de numerosas películas, cuadros, monumentos, dibujos animados y anécdotas. Hay una página web titulada Chistes sobre Ilya. Algunos chistes son inocentes, otros un poquito groseros, muchos se basan en la homonimia y juegos de palabras. Ilya Muromets es el único héroe del folclore ruso canonizado por la Iglesia ortodoxa. En esta diapositiva aparece el rompehielos de alta tecnología que fue bautizado con el nombre de Ilya Muromets. Y lo podemos ver, ¿no? En esta foto. Dobrynya Nikitich es el segundo entre los héroes de las Belinas. Su nombre quiere decir bondad. Alyosha Popovich es el bogatir más joven y el más contradictorio. Es reconocible por su ingenio y astucia. Es cojo y de escasa fuerza, pero sabe suplir sus defectos físicos e incluso entra en conflicto con sus amigos físicamente mucho más fuertes. En el pensamiento tradicional ruso personifica la astucia. Los bogatires nos enseñan que durante siglos la tarea de los rusos consistía no en vivir cómodamente, sino en sobrevivir, en confrontar una amenaza más, ya fuera por medio de la fuerza, la nobleza o la astucia. Y lo que ayudaba a sobrevivir y justificaba la supervivencia era el sentimiento de patriotismo y colectivismo. En el campo de batalla, una sola persona no es un guerrero, dice el famoso refrán ruso, y las batallas eran crueles, como lo muestra el famoso cuadro después de la batalla que aparece en esta diapositiva por Vaznetsov. Ahora pasemos a los cuentos populares rusos. En los cuentos populares rusos suelen empezar con frases que crean el ambiente mágico. Éranse y vivían, que es un pluscuamperfecto, o en un reino 39, o sea, muy lejos. Uno de los protagonistas más queridos de los cuentos populares rusos es Iván el Bobito. Iván es el nombre de pila masculino más popular en Rusia, a tal grado que se ha convertido en el apodo genérico de los rusos. Mientras que para los rusos Iván es el nombre masculino más genérico. El nombre femenino más genérico es María, no María como nombre formal, sino su variante popular, María. Y en esta diapositiva he colocado un ejemplo que me gusta mucho, el nombre popular de las plantas silvestres que se distinguen por una muy especial combinación de colores amarillo y morado, se llama Iván da María, con minúscula, o sea, Iván y María. Hay muchos cuentos populares donde el protagonista principal se llama Iván. A diferencia de los bogatires, este tipo de héroe no defiende a la comunidad contra el enemigo o las amenazas. Sin embargo, Iván representa a la comunidad, pues gracias a la simplicidad y bondad de su carácter, a su perseverancia e ingenio, a su conocimiento íntimo de la naturaleza y a su estrecho contacto con los animales, supera todas las pruebas y triunfa en su empresa.
Ah, a Iván lo llaman tonto, pero en realidad no es nada tonto, sino más bien es una persona que sabe esperar y vive en sorprendente armonía con el mundo que lo rodea, por lo que le ayudan personajes mágicos como el lobo gris, aparece en esta diapositiva, o el pájaro de fuego. Iván sabe tocar la gusla y canta muy bien, lo que también le sirve para enfrentarse a los retos. Muchas fuerzas mágicas tratan de estorbarle, como lo hace, por ejemplo, la bruja Baba Yaga, la bruja por excelencia en el folclore ruso, que habita en un bosque intransitable y vive en una choza sobre patas de gallina. Y en esta diapositiva aparece un meme de la época de COVID, de la pandemia, ¿no? En este meme, la bruja Baba Yaga se queja. ¿Qué año tan desgraciado? Dice. El invierno sin nieve, estudios sin escuela o clases sin escuela, Pascua sin iglesia, Epifanía sin el agujero en el hielo. Es otro mago maligno que aparece también en el folclore ruso. El complemento femenino es muy especial y se encuentra en una famosa protagonista femenina de los cuentos populares, que es Vasilisa la Hermosa o Vasilisa la Sabia. Y no faltan en los cuentos los elementos fantásticos, como lo son la alfombra voladora, el mantel mágico, las botas correcaminos y la gusla prodigiosa, todos elementos domésticos concebidos para ayudar al héroe a superar los límites de la naturaleza y de lo humano. En los cuentos populares rusos actúan también los animales. Esta idea de la simbología de los animales está reflejada en el cine. Y en esta diapositiva aparecen 3 ejemplos de una película muy famosa entre los rusos, que es la película que se llama Morosko y que juega precisamente con la imagen del oso. Otro ejemplo de la película que está también basada en la imagen del oso es la película El milagro ordinario o Una maravilla ordinaria. Y la película del año 2002, El beso del oso. No menos importante, es la expresión del pensamiento y mentalidad rusos tradicionales en los dichos y proverbios, considerados por los rusos como dones de la naturaleza. Los dichos son flores y los proverbios frutos silvestres. Ya hemos mencionado un refrán que alude a ventajas del colectivismo. Una cabeza piensa bien, pero 2 mejor. Tiene un análogo ucraniano casi literal y un análogo bielorruso casi literal. En esta diapositiva aparece un refrán también muy famoso: Moscú no apareció de repente. Las imágenes del folclore continúan su vida en el presente. En esta diapositiva aparece un fragmento del discurso mediático que alude a los referentes folclóricos. Y en esta diapositiva aparece guía para migrantes laborales, donde actúan los bogatires que enseñan las reglas de urbanidad. A finales del año 2017 fueron acuñadas monedas con personajes folclóricos que vemos en esta diapositiva. Y en esta diapositiva aparece la marca de mayonesa que se llama La Gallinita Pinta
y una marca de cerveza rubia, ¿no? Que se llama Tres Bogatiles. Y ahora pasemos a los memes y al folclore urbano. Meme es un texto híbrido que combina medios lingüísticos y visuales, puesto que normalmente no se sabe quién es el autor del meme, se puede considerarlo como elemento folclórico. La pandemia de COVID-19 nos ha enfrentado a todos. Surgió nuevo léxico. Y vemos algunos ejemplos en esta diapositiva, ¿no? Uno de los recursos de enfrentar el reto es el humorismo. Me gustan mucho las palabras del gran pensador ruso Mikhail Bakhtin. La seriedad amontona situaciones desesperadas. La risa se eleva por encima de ellas, se libera de ellas. La risa no encadena a una persona, la libera. Y vamos a ver ahora algunos memes relacionados con el tema de pandemia. Este meme dice: observamos cuidadosamente el confinamiento porque le tememos propiamente el fallecimiento. En esta diapositiva vemos una imagen del metro de Moscú y en esta foto la tomé yo precisamente para esta charla, ¿no? En esta foto vemos la imagen estilizada y bien reconocida del gran poeta ruso Pushkin, que lanza el guante, que es el llamado al duelo. Pushkin fue mortalmente herido en un duelo mantenido con un militar francés, Dantes. Pero en la época de pandemia, la imagen de Pushkin que lanza el guante adquiere otro significado y llama a ser prudente y observar el protocolo sanitario. Vamos a ver otro meme que nos dice que pues la vida continúa y han aparecido los bancos antivirus, aforo máximo 2 personas. El nuevo vocablo que surgió para denominar el trabajo remoto en ruso es udalenka. Es una palabra nueva, muy coloquial, pero los humoristas rusos enseguida notaron que la palabra udalenka se puede jugar con ella, ¿no? Y miren a ver, pues qué meme tan tierno y tan interesante surgió, ¿no? Aquí vemos la marca de chocolate que se llama Alenka. Alenka es hipocorístico de Elena y esta marca de chocolate es muy famosa en Rusia y de acuerdo con la simbología de la pandemia vemos que esta niña que protagoniza a Alenka tiene la mascarilla puesta. En esta diapositiva vemos a Vladimir Lenin trabajando cuando fue desterrado y los humoristas rusos comentan que Lenin fue el fundador del trabajo remoto. El domingo de resurrección en la iglesia ortodoxa se acompaña con los huevos pintados. Pero aquí en este meme vemos los huevos, ¿no? Con las mascarillas puestas y también es un recurso de pues enfrentar el reto, ¿no? De la pandemia. Dos ejemplos de humor negro. Este meme nos dice, ¿quieres salvaguardar dinero para el año nuevo? Entonces ya es hora de comentar a sus hijos que Santa Claus se ha muerto de COVID-19. Y otro ejemplo de humor negro
nos dice, dentro de un año vamos a reírnos del COVID. No todos, por supuesto, algunos de nosotros. Como ya hemos comentado, el folclore permite cambios. Y aquí aparecen dos memes del significado idéntico, pero de aspecto visual diferente. Pero estos dos memes dicen lo mismo. Acabamos de regresar del supermercado y a lo mejor es la mujer, la autora de este meme, ¿no? Compruebo que no es mi marido el que me acompaña cuando acabamos de quitarnos las mascarillas. Compruebo que no es mi marido. Cuando acababan de abrir los salones de belleza y las peluquerías, surgieron estos memes. En realidad fueron muchos, pero he colocado 3 ejemplos del meme con el mismo significado. Buenos días, doctor. No soy doctor, soy peluquero. Este meme alude al afiche soviético que llamaba a los ciudadanos de no hablar demasiado. El meme de la pandemia con la mascarilla puesta dice, ciudadano, no estás solo, ponte la mascarilla, porque a tu alrededor tienes la cuarentena. Rusia se convirtió en el primer país del mundo en informar del éxito de su vacuna y registrarla después de solo 2 meses de prueba. Poco después de que se anunciara el lanzamiento de Sputnik 5, Internet se inundó de memes en varios idiomas que mostraban a nuestro presidente Putin como un superhéroe que rescataba la humanidad de la corona, ¿no? Uno de los memes muy populares es el que vemos en la diapositiva y en este meme vemos a mi presidente con el torso desnudo, tomando de la brida de un oso pardo con una jeringa, ¿no? Listo para combatir el virus. Por cierto, nuestra vacuna es muy buena. Me vacuné en marzo y me siento muy contenta. Bueno, ahora pasemos a las conclusiones. El folclore ruso es un fenómeno del pensamiento tradicional ruso que une tradición y lectores, creando relaciones sociales y culturales históricamente moldeables. Las alusiones al folclore pueden pasar de moda, pero reaparecen con sus propias variaciones en otras épocas. Para interpretar bien las soluciones folclóricas rusas, no basta conocer el idioma ruso, sino que es necesario conocer el espacio geográfico, el momento histórico y el entorno sociopolítico en el que se han concebido y llevado a cabo. La enseñanza del folclore es un reto, una tarea creativa que definitivamente enriquece el desarrollo lingüístico y humano de los lingüistas y enriquece nuestra visión del mundo. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente quisiera mostrarles la foto de mi querida Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Muchas gracias por su atención.